Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 19 de noviembre de 2025. Bueno, que el panorama para José Luis Ábalos, el horizonte penal del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, era negro, pues no parece que fuera un misterio que estuviera lejos del alcance de cualquiera, que conociera más o menos cómo estaba el percal. Pero hoy hemos tenido una medida que nos permite cuantificar cómo de mal, cómo de negro es ese horizonte penal del otrora todopoderoso José Luis Ábalos. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusaciones en relación a uno de los delitos, no, porque son varios los delitos por los que se le piden 24 años de prisión. Esta es la noticia. El fiscal pide 24 años de prisión para Ábalos por una serie de delitos, por varios, pero todos ellos inscritos en la instrucción, en la causa de la compra del material sanitario durante la pandemia, lo que conocemos para entendernos como el caso Koldo. Ya saben que además José Luis Ábalos está siendo investigado en el Tribunal Supremo por los amaños millonarios de obra pública, que es lo que tiene a Cerdán y todo el informe que conocimos ayer y del que también hablaremos durante los próximos minutos. Desde luego es otra de las noticias del día. Leopoldo Puente, que es el juez instructor del llamado caso Koldo, había tomado una decisión el día 3 de noviembre, el día 3 de este mismo mes, que consistía en transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado. Y entonces le dijo al fiscal que tenía un plazo de 10 días hábiles para que presentara su escrito de acusación. Los 10 días hábiles acababan ayer, y ayer efectivamente la Fiscalía, Alejandro Luzón, el fiscal anticorrupción, presentó ese escrito de acusación que hemos conocido hoy ha trascendido. Y ahí es donde se dice, o donde se justifica, donde se razona jurídicamente esa petición de 24 años de privación de libertad para José Luis Ábalos. Vamos a conocer los detalles porque es una de las noticias más destacadas del día. Esther Nieto. Además de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por los que Ábalos está imputado en el Tribunal Supremo, Anticorrupción le atribuye un quinto delito, el de uso de información privilegiada. El fiscal, Alejandro Luzón, sostiene en su escrito de acusación que Koldo García fue el alter ego de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio, hasta el punto de que tanto en el propio Ministerio de Transportes como en el seno de otras administraciones públicas se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de José Luis Ábalos. El fiscal también afirma que Koldo García manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas que ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, de Víctor de Aldama. La Fiscalía explica que la trama criminal comenzó a operar tan pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico. Los tres convinieron que podían aprovechar el cargo que ostentaba Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista para favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad de empresas cuyos intereses promovía Víctor de Aldama. La petición de prisión de Anticorrupción abarca, además de la compra de las mascarillas, la contratación de Jessica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Traxa, el alquiler del piso que tenía en la Plaza de España de Madrid, la contratación de la otra amiga del exministro, Claudia Montes, en la empresa Logirrail, o la operación de arrendamiento del chalet de la Alcaidesa en la línea de la Concepción, en Cádiz. Bueno, estos son los datos fundamentales de ese escrito de acusación que hemos conocido hoy por parte de la Fiscalía. A partir de ahora, Ábalos tiene una posibilidad si quiere retrasar el juicio. Claro, el siguiente paso, desde el punto de vista procesal, es que el juez Leopoldo Puente dicte auto de apertura de juicio oral. Si lo dicta, pues ya está todo el bacalao vendido. Desde el punto de vista, insisto, procesal. No estoy prejuzgando la sentencia, por supuesto, hasta ahí podríamos llegar. Pero es que Ábalos tiene un recurso a su alcance, que es el de renunciar a su escaño. Si renunciara a su escaño, perdería la condición de aforado y, por lo tanto, la causa tendría que pasar a la Audiencia Nacional. Esto no cambiaría sustancialmente la bondad o la maldad de su horizonte penal, pero sí retrasaría el juicio. Que lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer es algo que ignoro absolutamente. También les he dicho hace un instante que además esta es una de las causas que se siguen contra José Luis Ábalos, la de la compra del material sanitario durante la pandemia, las mascarillas, para entendernos, lo que conocemos como caso Koldo. Pero luego está el otro gran caso, el caso que nos está ocupando durante las últimas horas, durante los últimos días, porque ayer conocimos el informe de la UCO a propósito de Santos Cerdán y la connivencia que tenía Santos Cerdán con
José Luis Ábalos y con Koldo García para sacar dinero de las contratas de las obras públicas. Bueno, pues el procedimiento era muy parecido al que Leopoldo Puente ha contado en el auto, en el que el fiscal Luzón ha narrado en el escrito de acusación que acabamos de conocer. Bueno, en ese auto, en ese informe de la UCO que ayer conocimos, hay algunas cosas interesantes que ahora conoceremos, pero antes de contarles detalles de ese informe de la UCO, quiero que sepan, porque es otra de las noticias destacadas del día, que el juez ha puesto en libertad provisional a Santos Cerdán. ¿Por qué? Pues porque entiende que ya no tiene pruebas que destruir. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, señala que el riesgo de que el investigado pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de pruebas relevantes, que era muy intenso cuando se dictó la medida de prisión, aparece ya como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado, habiéndose logrado obtener informaciones que muy probablemente hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso. El juez detalla que el resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que muy al contrario los ha reforzado en buena medida y ha abierto nuevas líneas de investigación, pero añade que la existencia de esos consistentes indicios relativos a que Santos Cerdán pudiera haber cometido los ilícitos penales que se le atribuyen no justifica por sí mismo el mantenimiento de la prisión provisional, incluso cuando, como sucede en este caso, el progreso de la investigación no haya hecho más que confirmar y robustecer dichos indicios. Por todo ello, le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte. Bueno, todavía no consta que haya abandonado la prisión. Estaba más o menos previsto, pero bueno, por intuición, por otro tipo de casos parecidos, que saliera en torno a la hora de comer, pero por lo que sabemos, él ha decidido comer en la prisión y salir después. O sea que en algún momento de la tarde saldrá, pero hasta donde yo sé, a las 4:08 todavía no ha abandonado el recinto penitenciario. Bueno, les decía que en el informe de la UCO que ayer conocimos, tan exhaustivo y tan demoledor para los intereses de Santos Cerdán, de Koldo García y de José Luis Ábalos, había cosas muy contundentes, pero que el dramatis persone de todo ese mundo de corrupción no se extendía demasiado, es decir, no había nombres nuevos, estaban los clásicos. Hay una línea de investigación, sin embargo, que es muy sugerente y que está poniendo muy nervioso al Partido Nacionalista Vasco, porque la UCO sostiene que también Santos Cerdán tenía tratos con dirigentes del Partido Nacionalista Vasco para conseguir obra pública en el País Vasco, hasta el punto de que en ese informe se decía es que el PNV exigió, a cambio de apoyar la moción de censura que hizo a Sánchez, presidente del Gobierno, algunos cargos estratégicos en la Administración Central del Estado, algo que naturalmente el PNV ha desmentido de manera categórica. Pero esta es una pieza, esta es una pista que conviene que nosotros sigamos de cerca. Por eso le he pedido a Esmeralda Ruiz que nos haga un resumen de lo que se contiene en ese informe a propósito de esa trama. Porque dentro de las novedades, Luis, que hemos ido conociendo en las horas posteriores a ese informe, las más llamativas es verdad que tienen que ver con lo que sucedió en el accionariado de Servinávar. Esto no lo podemos pasar por alto, y las obras también en los propios túneles de Velate. Sobre lo primero, ayer contamos que la Guardia Civil ha encontrado otro contrato de compraventa de participaciones en esa empresa Servinávar, que tiene fecha del 12 de diciembre de 2016 y en el que se transmite una parte muy pequeña, 120 participaciones, un 4% de la empresa, a una tercera persona que no es Cerdán ni tampoco Anchón Alonso. La identidad que consta en el informe de la UCO es Aritz Santamaría, y hoy el Diario de Navarra revela quién es esta persona. Resulta que es el hijo del otro periódico de Navarra, el Diario de Noticias, y que en ese año 2016, cuando compra las participaciones, es menor de edad. Le han preguntado a su padre, al director de este periódico, y no ha querido hacer declaraciones. Lo que sí nos lleva a este dato es hacer otra conexión. Jon Iñaki Alzaga, este es el presidente del Grupo Noticias, el editor del periódico Diario de Noticias, y es un empresario próximo al PNV. Bueno, pues este empresario también estaría en el punto de mira de los investigadores por un motivo muy concreto, porque consiguió un contrato del Gobierno de Navarra para construir un colegio público en colaboración con Acciona y con
Anchón Alonso, y ahora conocemos la identidad de la persona que compró esas participaciones. Todo está unido. Bueno, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, que es Aitor Esteban, le han preguntado hoy en Telecinco por los vínculos del PNV con la trama. Bueno, lo vuelve a negar. El PNV como organización, el PNV en las conversaciones con respecto a la moción de censura no tiene nada que ver, no absolutamente nada, y yo que estaba en las conversaciones, pero es que además luego he tenido que tratar con el Ministerio de Medio Ambiente en infinidad de temas, lo lógico sería, pues si esto era así, que en algunos momentos pudiera haberle llamado a este señor o haber hablado con él, y oiga, yo desconocía su existencia absolutamente, o sea que no le veo ningún sentido a esto. Este señor es Javier Cachón, que es el director de Medio Ambiente, que aparece en los mensajes de Cerdán dirigidos a Ábalos como uno de los nombres que exige el PNV para apoyar la moción de censura de 2018. La segunda de las novedades, Luis, tiene que ver con los túneles de Belate, porque esta mañana Gemma Huesca, en el diario La Razón, publicaba que en los registros del pasado viernes, en la sede de Acciona en Madrid, la Guardia Civil también se llevó abundante material sobre Servinávar, pero en concreto sobre las obras del túnel de Belate. Hoy ha comparecido en el Parlamento navarro el director de la obra, que es Benjamín Las Heras, y resulta que ha anticipado que ve muy probable que haya más sobrecostes al margen de los 8,5 millones que conocimos este verano y que ya generaron muchísima polémica. A Las Heras le han preguntado los motivos y, en pleno escándalo por lo que contiene este último informe de la UCO con las mordidas, él ha dicho que que se están utilizando sostenimientos más pesados porque los terrenos que se han encontrado no era lo que esperaban. Esto es lo que ya contaron hace unos meses para justificar los 8,5 millones y vuelven a insistir. A diputados como los de UPN les ha causado sorpresa el argumento y en plena sesión pues han expresado el riesgo de que se llegue a un 20%. Es importante, 20% de sobrecostes es el porcentaje de rebaja que ofertó la UTE de Acciona y de Servinávar. Y una cosa más, porque ayer supimos que Acciona pagó 1.800.000 euros a la trama por las obras del puente del Centenario de Sevilla. Hoy nos hemos enterado de que esas obras consistieron en el desplazamiento al terreno de una sola persona, un único trabajador, un peón, el cuñado de Cerdán. Bueno, pues estos son algunos datos que efectivamente están siendo seguidos muy de cerca por esta investigación de la Guardia Civil. Les decía que este informe que ayer conocimos y todas las ramificaciones que se pueden ir corrigiendo de su lectura atenta era una apuesta segura y van a estar hoy muy presentes en la sesión de control, porque hoy es miércoles y ha habido sesión de control parlamentaria al Gobierno. Y era bastante previsible cuál era el guión que se iba a escribir en las intervenciones parlamentarias. Que el Partido Popular iba a utilizar ese informe y todo lo que hemos conocido en las últimas horas para atacar al Gobierno era, insisto, una apuesta absolutamente súper segura, que Feijóo ha desvelado en el mismo instante en el que ha hecho uso de la palabra. Le pregunto, para sacar algo adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista? En Óptica y Audiología Universitaria ya estamos de Black Friday. Descubre nuestros fantásticos precios, hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además, un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven a cualquiera de nuestros centros hasta el 1 de diciembre. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Universitaria. En Óptica y Audiología Universitaria ya estamos de Black Friday. Descubre nuestros fantásticos precios, hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además, un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven a cualquiera de nuestros centros hasta el 1 de diciembre. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Universitaria. Obrero español. Y en la respuesta del presidente del Gobierno ha quedado también manifiestamente claro, de manera muy temprana, cuál va a ser la estrategia defensiva del PSOE o del Gobierno, como ustedes prefieran. Oiga, el ventilador, ¿por qué no hablamos de Almería? Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. Bien, el y tú más. Esta es una vieja estrategia que no nos aporta nada nuevo. Ya saben ustedes que yo tengo dicho desde hace mucho tiempo que las sesiones de control, pues desde el punto de vista informativo, no aportan mucho más. O sea, lo único que sabemos es la dureza con la que se dirigen los unos a los otros y los otros a lo uno. Si queremos ir ya al detalle pequeño, es decir, qué catálogo de acusaciones en base a las informaciones de los últimos días ha querido lanzarle a la cara el jefe de la oposición, pues escuchen ustedes a Feijóo. Mire, vayamos a los hechos de las últimas horas. Cerdán se coló en el viaje del Gobierno a Marruecos para conseguir la obra en un puerto para la trama. La empresa de Coldo enchufó a la mujer de Santos Cerdán y le pagó 9.500 euros sin ir a trabajar. Oiga, como su hermano.
Cerdán usaba a Ferraz para reunirse con su socio Anchón. Su ex jefe de gabinete, y hoy ministro, se interesaba por las saunas de su suegro cuando era un poco menos sanchista. Y según Leire, el número 2 de su gabinete en Moncloa, pues también se reunía con las cloacas que extorsionaban a los fiscales. En definitiva, la cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Réplica de Sánchez y tú más. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país. Gracias a la política económica de este gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. Reviértalo, señoría, en beneficio de la clase media trabajadora, fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia y no privatizando y haciendo negocio para sus amigos. Bueno, pues este mismo esquema del principal partido de la oposición acusando de corrupción al gobierno y el gobierno poniendo el ventilador y respondiendo a tú más, lo hemos visto en otros 2 lances parlamentarios que además implicaban a otros pesos pesados de ambas formaciones. Hemos escuchado al presidente del gobierno, ahora vamos a escuchar a la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, que ha sido interpelada por la portavoz parlamentaria del Partido Popular, por Esther Muñoz. ¿Qué ha dicho Esther Muñoz? Pues escúchenla. ¿Cuánto tiempo más van a estar ustedes riéndose de la gente? Porque claro, cuando pasó todo el caso Ábalos, Sánchez dijo que no sabía nada. Le sustituyó por Cerdán. Y ahora que sale todo esto dice que no sabe nada. Cuando le preguntan por Leire no la conocía, pero la gente de su gabinete se reunía con ella. No conocía a Leire, pero Sánchez la colocó en empresas públicas. Cuando le preguntamos si su suegro financió sus campañas políticas, no sabe nada. Cuando le preguntamos si su hermano vivía en Moncloa con él, tampoco sabe nada. Ustedes intentan hacernos creer que Sánchez no sabe nada de su gobierno, que no sabe nada de lo que pasa en su partido y que no sabe nada de lo que pasa en su casa. ¿Y qué ha contestado María Jesús Montero? Y tú más. Además de hablar de los temas que afectan al Partido Socialista, deberían de dar explicaciones de qué ha ocurrido en la Diputación de Almería, donde llevan siempre usando el mismo modus operandi y que en el día de ayer produjo la detención, no la retención, como dijo usted. Eso le pasa a los secuestrados. No estaban retenidos, estaban detenidos. Por tanto, den explicaciones. Bueno, tercer lance en el que hemos visto exactamente el mismo esquema que hemos visto en estos lances parlamentarios del presidente del gobierno y de la vicepresidenta primera del gobierno. Le tocaba el turno ahora al secretario general del Partido Popular, que es, como saben ustedes, Miguel Tellado. Respondía el ministro de Justicia, Bolaños. El esquema es el mismo. Escuchen, en primer lugar, al señor Tellado. Son ustedes el gobierno de la corrupción, investigados por organización criminal, nada más y nada menos. Ábalos y Santos Cerdán lo acreditan y la UCO lo demuestra. Robaron a manos llenas. Son ustedes el gobierno del 2%. Los del piso Franco en Fuencarral, los del túnel de Velate en Navarra, el puente del Centenario en Sevilla, contratos millonarios en Marruecos y en todos ellos mordidas. ¿Y qué ha contestado Bolaños? ¿Y tú más? Si yo fuera como usted, si yo utilizara ese tono tabernario, difamador y absolutamente alejado de la realidad, yo le diría, ayer se detuvo al presidente de la Diputación de Almería del Partido Popular y a unos cuantos dirigentes del PP en aquella provincia y por tanto, pues evidentemente al pertenecer a Almería, Andalucía, Moreno Bonilla es un corrupto y también por extensión el señor Feijóo. Eso, tan de brocha gorda, es lo que haría usted si estuviera formulando esta pregunta. ¿Está nervioso el gobierno? No más que antes. Yo creo que no podemos llegar a la conclusión de que en este momento está en una situación muy distinta a la que estaba antes de que conociéramos los detalles del informe de la UCO. Y si la procesión va por alguna parte, va por dentro. Desde luego no la exteriorizan. ¿Por qué están tranquilos o por lo menos no más nerviosos que antes? Porque no ven grietas en sus socios. Hoy le han preguntado a Gabriel Rufián, al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Oiga, después del informe de la UCO, ¿ustedes se replantean el apoyo al gobierno? Respuesta del señor Rufián. Y ya lo deja aquí muy claro, si se quedan 3 tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. ¿Quiénes han sido más duros? Los de siempre. Para empezar, los de Podemos. Ione Belarra.
Hay pocas cosas más arriba que la cúpula de un partido, en la cúpula de un partido, que un secretario de organización. Es que creo que se le está restando importancia a un hecho crucial. Por eso nosotros decimos que esto no es ni el caso Santos Cerdán, ni el caso Koldo, ni el caso Ábalos, es el caso PSOE, porque los dos secretarios de organización del presidente del gobierno han sido y están involucrados en una trama corrupta gravísima. Por tanto, hay muchísimas más explicaciones que dar y muchísimas más responsabilidades políticas que asumir. Y dentro del partido gobernante, dentro del PSOE, ¿alguna voz discordante? La de siempre, Emiliano García Paje. El problema casi moral que se te plantea es que realmente estamos hablando de las personas que fueron el núcleo duro de confianza más íntima, más personal del presidente del gobierno, ¿no? Y quiero creer a todo el mundo cuando dicen que no se conocen, porque esas cosas pueden pasar, yo no lo discuto, pero todo el núcleo duro del entorno se ve implicado en uno o en otro sumario. Bueno, él dice que puede pasar, pero no parece que esté muy convencido de que sea exactamente esa la versión que haya que creerse. Bueno, pues mientras todo esto ocurre, hoy el señor Tezanos, cada mes nos saca una oleada de intención de voto, ha vuelto a sacar la intención de voto. El Partido Socialista le saca 10 puntos de ventaja al Partido Popular. Es verdad que si lo comparamos con la predicción que hizo hace un mes, al Partido Socialista las cosas le han ido bastante mal durante los últimos 30 días, porque hace un mes le sacaba 15 y ahora le saca 10. El PSOE baja más de 2 puntos, 2,2, el Partido Popular sube más de 2,5 puntos, 2,6. Vox sigue subiendo, 1,1 punto, y por lo tanto el 32,6% según Tezanos de los ciudadanos votarían al Partido Socialista y el 22,4% al Partido Popular. Y es muy curioso, fíjense, esto de ver encuestas es que es, en fin, como, no sé, como un entretenimiento que nos permite mirar todo tipo de contradicciones. Hay un capítulo que es el de la valoración de líderes, nadie aprueba. El que saca un suspenso más alto es Sánchez, 4,1. Yolanda, 3,9. Feijóo, 3,4. Abascal, 2,9. Pero fíjense, luego hace una pregunta más Tezanos. Y dicen, ¿cuál sería el líder preferido para ser presidente del gobierno? Digo yo, por puro sentido común, que alguna relación debería tener con esto de la valoración de los líderes. Pues no, señor. Abascal es bastante más preferido, según Tezanos, que Feijóo para ser presidente del gobierno. A pesar de que Feijóo tiene un 3,4% de valoración y Abascal el 2,9%, el 18,2% de los españoles quieren a Abascal como presidente del gobierno y solo el 14,8% quieren a Alberto Núñez Feijóo. ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco. Bueno, es miércoles, es 19 de noviembre de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La última hora también pasa por el Congreso y las buenas noticias siempre hay que destacarlas, aunque haya costado mucho en este caso. Todo el Congreso, los 346 diputados presentes, han votado a favor del decreto que dota con 500 millones de euros la financiación para los enfermos de ELA. El debate ha sido tenso. PP y Vox han sido muy duros en sus críticas contra el Gobierno por la tardanza de un año en aplicar la ley y por la utilización partidista que han hecho con esta medida. Y Junts, los de Puigdemont, que ya habían avisado de su voto afirmativo, lo que ha hecho es apuntarse el tanto de haber forzado a Sánchez a acelerar esta ley que transforma de raíz el sistema público de atención a los enfermos más dependientes. Fue hace un mes cuando el Consejo de Ministros aprobó estos 500 millones, pero hoy la noticia no ha estado tanto en el debate político como en la tribuna de invitados. Representantes de media docena de asociaciones de afectados han estado presentes siguiendo la votación. Era un día importante para ellos y el más citado en el debate ha sido Fernando Martín, que es presidente de CONELA, que lleva un año intentando presionar a los partidos y coordinar las demandas de todos los enfermos y también de sus familias. Bueno, y después de la sesión de control, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se ha marchado a un acto organizado por A3 Media en el Ateneo de Madrid. No estamos ante errores puntuales. Estamos ante un patrón de conducta, un modelo que lo que está priorizando es el beneficio sobre el bienestar.
Podría parecerlo, Luis, pero no está hablando de la trama de sus antiguos secretarios de organización. Sánchez estaba anunciando que hará comparecer en el Congreso a los representantes de Meta por promover mensajes de odio y de desinformación. Luego ha explicado que su gobierno va a impulsar también en la primera mitad de 2026 una batería de medidas, desde leyes hasta reglamentos, para apretar a las empresas tecnológicas, pero no ha dado, como suele ser habitual, ni un solo detalle. Como tampoco lo ha hecho la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por cierto. A los pocos minutos de ser interpelada en el Congreso por el PP, conocíamos los datos que ha publicado su ministerio respecto al precio de la vivienda en España. Y no es bueno. De hecho, es todo lo contrario, porque en un contexto marcado por la escasez de oferta y por una crisis de acceso que se recrudece mes a mes, lo contamos aquí a diario, los precios han roto este tercer trimestre todos los registros de la serie histórica, y eso es que el precio del metro cuadrado se ha situado en los 2.153 euros tras subir un 12,1%. Es la cifra más alta desde que hay registros, desde 1995, superando el que hasta ahora había sido el pico más alto de los precios que tuvo lugar durante la burbuja inmobiliaria. No le ha podido preguntar por estos datos el diputado del PP, Miguel Ángel Sastre Ullá, pero sí por el futuro de las nuevas generaciones, teniendo en cuenta este contexto tan dramático. Y escuchen la respuesta de la ministra. Con este panorama que va a peor, le pregunto, ¿qué futuro nos espera con su gobierno? Yo trabajo cada día como ministra de Vivienda para que ni su generación, ni la anterior, ni las que vuelvan, tengan que volver a pasar por una crisis de vivienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un sistema público de vivienda que garantice el derecho y acaba con esta crisis para hoy y para siempre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues que todo sigue igual, es lo que ha venido a decir la ministra. Y hoy es 19 de noviembre, hoy expiraba el límite para oficializar la candidatura del popular Juanfran Pérez Llorca para presidir el gobierno de la Comunidad Valenciana, y es lo que ha sucedido. Pérez Llorca lo ha registrado en las Cortes, después ha comparecido. Lo llamativo de esta situación es que a día de hoy sigue sin existir un acuerdo de gobierno con Vox, pero el candidato dice que no le preocupa, que hay un presupuesto autonómico en vigor, pactado también con los de Abascal, y que no teme que pueda haber sorpresas de última hora. Si hay que firmar un documento o no hay que firmar un documento, para mí no es relevante, y le diré por qué, porque hasta hoy hemos mostrado muchísima estabilidad en todos los acuerdos que hemos llevado. Y aquí saben que tenemos unos presupuestos en vigor, que ya se firmó también un acuerdo en su día. Por lo tanto, yo no creo que es necesario que sea vital firmar ese acuerdo. ¿Qué dice la otra parte? ¿Qué dicen en Vox? Que no van a exigir un documento notarial, pero que el acuerdo no está cerrado, y a partir de ahora pues la cuenta atrás para la investidura está en marcha. Este jueves la presidenta de las Cortes realizará una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, en la que probablemente pues ya se fijará la fecha de la sesión de cara a la semana que viene. El martes es un día marcado en rojo en el calendario porque estará el rey Felipe VI en Valencia, va a asistir a la entrega de los premios Jaume I y seguramente pues se aproveche la ocasión.